Y quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16 en adelante. Y hoy, como siempre, cada servicio, siempre se habla de la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy pues vamos a estar hablando de la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios bajo ese tema. Y siempre escuche esto, que vamos a hablar de la palabra del Señor. Tenemos que ser conscientes que estamos en una guerra en el cual el enemigo se levanta para quitar la palabra que Dios siembra a través de sus mensajeros. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice de esta manera: la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda obra. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decirles, hermanos, que a Adán y a Eva, ¿verdad? Él hablaba con ellos. Y dice que cuando él se acercaba a ellos, ¿verdad?, él les daba las indicaciones necesarias, ¿verdad? E incluso en Génesis del capítulo 2 en adelante, Dios le dio las indicaciones a ellos y le dijo: de todo árbol que ustedes ven pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. Y dice que siempre él se paseaba en el huerto y Dios se acercaba y hablaba con ellos. Pero un día llegó Satanás disfrazado de serpiente y dijo estas palabras: con que Dios os ha dicho que de ese árbol no pueden comer. Y siempre es esto, que usted va a escuchar la palabra del Señor. Va a llegar el enemigo a hablarle a usted y a mí y a poner en duda esa palabra. Ya usted conoce la historia, que dice que cuando Dios se les volvió a acercar y le dijo que ellos se escondieron y tenían miedo porque ya sus ojos fueron abiertos. Y dice la Biblia, escuche esto, que cuando Dios le dijo: ¿y qué hiciste? Y ya usted conoce la historia, y Adán le dijo: la mujer que tú me diste me engañó o me mintió. Pero el punto aquí, hermano, que desde ahí donde Satanás empezó a actuar, a poner duda en la palabra de Dios, déjeme decirle que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y necesitamos estar pegados a la palabra de Dios, la Biblia, la escritura, como usted quiera llamar. Porque escuche esto, dice la palabra de Dios que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Y de algo que todos estamos necesitados es de que alguien nos enseñe y nos oriente y nos corrija y nos dirija a través de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa hoy en día? Cuando Pablo le decía a Timoteo
estas palabras y le decía: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dentro de los comentarios que hay aquí, dice que Pablo afirma que toda la inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada por Dios, dice que en griego esta palabra se llama theopneustos. De dos vocablos griegos. Ya la mayor parte de los que van a estudiar los martes saben que theos significa Dios. Y esta palabra neo significa respirar. Digo respirar. Amén. Y dice que la palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría, el carácter de Dios. Por eso puede dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Cristo. La Biblia, ese libro que usted camina, ¿verdad? Que por cierto, hoy en día, escuche esto, la mayor parte de nosotros no caminamos la Biblia. Caminamos la Biblia en el teléfono. Está bien, ¿verdad? Pero yo le aconsejo, yo siempre digo que compre una Biblia. Porque cuando usted compra una Biblia y va a leerla y hace el sacrificio de buscar libro por libro, de hojear la palabra de Dios, es un esfuerzo que usted y yo estamos haciendo a su nombre. A su nombre. ¿Por qué hoy en día vemos tantos cristianos ignorantes conforme a la palabra del Señor? Porque no nos gusta leer. ¿Por qué vemos tantos cristianos no maduros? ¿Por qué vemos tantos cristianos que llevamos 20, 30 años y usted va a ver que anotamos, escribimos y estamos en la casa de Dios, pero solo oímos, lo recibimos y sale para afuera? Porque la palabra de Dios, hermano, es duro vivirla, es duro obedecerla. Porque la palabra de Dios, hermano, escuche esto, dice la Biblia, Hebreos 4:12, que es una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para aquellos mensajeros o para los mensajeros como nosotros, la palabra es de doble filo, porque le puede servir para salvación, puede servir para condenación. Y usted y yo tenemos que orar, escuche esto, hoy en día, por los mensajeros del Señor. Tenemos que orar por los maestros, por los profetas, por los apóstoles. Porque hoy en día, escuche esto, se están levantando falsos maestros. No, esto es desde el tiempo antiguo. Han habido falsos maestros. Si a usted no quiere ser engañado, hermano, lea la Biblia. Si usted no quiere ser llevado por cualquier viento de doctrina, vaya a leer la Biblia. Ese es el respaldo, es la palabra que nunca cambia. Yo hoy puedo hablar una palabra mía, pero un pensamiento humano. Pero cuando usted va y analiza en qué el libro está o qué dice la Biblia, ya la cosa cambia. Hoy quiero que usted se vaya meditando, hermano. No lo que dijo el hermano, no lo que dijo el predicador, sino lo que dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos habla la Biblia? La Biblia le enseña a usted y a mí cómo debemos vestir. La Biblia nos enseña a mí cómo hacer dinero. La Biblia nos enseña a usted cómo tenemos que trabajar. La Biblia nos enseña, escuche esto, cómo debemos
personas que anhelan un puesto dentro de la congregación. Todo está ahí, en este libro. Ahora bien, depende de usted y yo que interpretemos la palabra del Señor. ¿Qué significado le demos a la palabra del Señor? A mí el problema es que yo no sé de dónde estar. Y yo le dije, la mejor manera de entender la palabra es que se congregue y que vaya a estudios bíblicos. Porque las personas, escuchen esto, hoy en día nosotros todo lo queremos ahí. No, hermano, todo se requiere de un esfuerzo. ¿Quiere ser un estudiante de la Biblia? Busque los estudios bíblicos. Porque la palabra del Señor, escuche esto, es el pan diario que usted y yo tenemos. Dice que, escuche esto, todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones, las explicaciones y las tradiciones deben juzgarse y legitimarse mediante la palabra y el mensaje de las Escrituras. Voy a volverle a leer eso. Todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones y las tradiciones deben de juzgarse y legitimarse, mediante las palabras y el mensaje de las Escrituras. La palabra de Dios se debe recibir, creer, obedecer como la autoridad última en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Usted va a ver que hoy en medio de nosotros, hermanos, hemos tenido el temor de la palabra del Señor. Porque hay personas que en medio del mensaje están hablando. Hay personas que en medio del teléfono. Habemos personas que en medio del mensaje no nos importa lo que el predicador esté hablando. Por eso usted va a ver que hay muchos ciegos. Por eso es que usted va a ver que habemos muchos ignorantes. Por eso va a ver que llevamos años, hermano. Y matar a cualquiera es la hora de menos. Pelear en su casa es lo de menos. Usted va a ver que hay hijos, escuche, dentro de la casa de Dios. Porque no nos importa la palabra del Señor. Y qué bueno que nos importara, tuviéramos un conocimiento amplio, que cuando llega el enemigo, cuando llegue el adversario, usted sepa discernir, hablo o callo, o qué hago aquí. Pero usted va a ver que dentro de la iglesia, hermano, como conocimiento de la palabra, es donde hay más chismes, hay más problemas. Dentro de la iglesia usted va a ver, hermanos, que el amor entre hermanos es enfriado. Porque nos volvemos oidores olvidadizos. No atesoramos la palabra del Señor, no le la palabra del Señor. En esta ocasión, conmigo para que no diga que esto es mío, en Lucas capítulo 10. El intérprete de la ley se levantó y dijo para probar: Maestro, la vida. Me voy a detener un poquito. Como dice, ¿un qué? Intérprete. ¿De dónde? De la ley. Un intérprete en aquel decía las escrituras. Era un maestro. Y se le acercó al maestro para probarle y le dijo: Maestro, ¿qué cosa heredaré? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y sigue diciendo, mire lo que dice. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Él respondió bien y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice:
y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en ese momento él estaba bien, se sabía la palabra, le estaba respondiendo bien al maestro. Pero una cosa es saberla y otra cosa es obedecerla. Y le dijo, bien has respondido. Y le dijo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse en sí mismo, aquí hay otro punto. Mire, habemos hermanos o personas que sabemos la palabra y dentro de la misma palabra nos justificamos. La usamos para nuestra defensa. Pero la palabra no se hizo para eso, hermano. La palabra se hizo para que todos cambiemos. Y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió, ¿quién dice? Un sacerdote por aquel camino. El Señor le usó un ejemplo a este intérprete, le trajo una parábola, ¿verdad? Y le dijo, en este ejemplo yo te voy a enseñar que descendió un sacerdote. Ahora, ya usted sabe quién era un sacerdote en aquel entonces. Era una persona que estaba pegado a la palabra de Dios. Por eso, hermano, mire, escuche esto. Si usted y yo necesitamos ser enderezados, es necesario, escuche esto, tener maestros terrenales. Pero si, acuérdese, si usted no lee la Biblia, seguiremos siendo ignorantes. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y sigue diciendo, hermanos, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolos en su cabalgata, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los demás yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí. Si usted analiza esa parábola, al Señor se le acercaron 3 personajes. El intérprete dice que él dijo qué cosa tenía que hacer para heredar la vida eterna. Era una escrituras. Y ahí el Señor tomó el ejemplo, escuche esto, la parábola del buen samaritano. Dentro de esa parábola usó 2 personas, perdón. Usó al sacerdote y a la levita. Él usó ese, en otras palabras, como y no Dios en el cual pasó. Y mira, disculpe lo que le voy a decir. Ese se congregaba, ese ni oraba, ese ni se puneando el pecho como pasamos nosotros. Pero ese usó la misericordia. Ese usó el amor al prójimo. La palabra de Dios es habla, escuche esto, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4,
que Dios es amor. Y con esto yo no quiero, escuche esto, decirle que usted y yo no tenemos el amor de Dios. Sí tenemos el amor de Dios. Sí tenemos la palabra del Señor. Pero como estamos aprendiendo, puede ser estática, puede ser una palabra muerta, puede ser una palabra solamente de oídos. Nosotros necesitamos, escuche esto, el rema de la palabra de Dios. Hay otro ejemplo bíblico de otro maestro que se le acercó al Señor en Nicodemo, Juan capítulo 3. Dice la Biblia, escuche esto, que este otro hombre, otro maestro, del cambio de un estado anterior a personas, miembros dentro de la iglesia que deciden por la palabra cambiar. Qué bonito en la casa de Dios cuando hay bautismos, qué bonito cuando hay casamientos, qué bonito cuando hermano dice: voy a enderezarme, yo ya no quiero estar en esta vida y voy a cambiar a una vida nueva. Pero si habrá cosas, hermano, es que dentro de nosotros haya pleitos, haya iras, haya contiendas, haya disensiones. Colosenses capítulo 3 del verso 1 en adelante, Pablo habla a los colosenses y dice de la vida nueva y la vida vieja. Es una transición, es un cambio de vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Los que venimos los días que el Señor quiere hablarnos. ¿Qué pasa con ustedes? Hoy escuchan el sermón, escuchamos el sermón. Salimos a naciones que no le estamos dando la importancia a la palabra del Señor. La Biblia habla anteriormente de María y Marta. Parece ser que el Señor tenía una buena relación con esta familia. Y dice que Marta le dijo al Señor: Señor, María que no me ayuda. ¿Y qué le dijo el Señor? No te preocupes. ¿Por qué te ganas? ¿Por qué te turbas? Y le dijo el Señor: María ha buscado la mejor parte, ha escogido la mejor parte. Ella se sentó a los pies del maestro a oír la palabra de Dios. Vienen modas, hermano, y pasan modas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra, que todos necesitamos ser transformados por esa palabra que es viva y eficaz, por esa que es real, verdadera. Dígale al que está a su lado: Dios te ama. Y escuche esto, hermano. Habemos tres clases de personas. Y la Biblia habla en Corintios 2, 14 y 15 y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice que esta palabra del hombre natural, dice que es la persona no regenerada. O sea que es gobernada por los simples instintos naturales. Esta persona no tiene al Espíritu Santo. Está bajo el dominio de Satanás. Esclava de los
pertenece al mundo, simpatiza con el mundo, rechaza los cambios rectos del espíritu. La persona que no es espiritual, que no puede entender ni sus métodos, sino que en su lugar confía en su razonamiento y en las emociones humanas. Diga conmigo, el hombre natural. Dígalo con fuerte, el hombre natural. Y también está el hombre espiritual. Dice que es la persona regenerada, es decir, la que tiene al Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, los pensamientos de Dios. Vive por el Espíritu de Dios, Romanos 8. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu, ya que vive en ella y resiste los deseos del pecado. ¿Cómo se puede llegar a ser un hombre o una mujer espiritual? Tan fácil y sencillo, dice, al aceptar por fe la salvación provista por medio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, hermano, escuche esto, que el Señor tuvo un encuentro con esta mujer. Dice en Juan capítulo 4, usted encuentra, lo voy a parafrasear por el. Y dice que esta mujer empezó a hablar con el maestro o con Jesús. Y durante la plática empezaron a hablar, ¿verdad? Que a Jesús, cansado del camino, tuvo sed, una sed física. Y llegaron a un lugar, a un pozo, ¿verdad? En el cual eso tiene una historia, ¿verdad? Y dice que cuando empezaron a hablar, aquella mujer, mediante la conversación, empezó a tratar al maestro como cualquier persona. Dijo estas palabras: como tú, siendo judío, hablas con nosotros los samaritanos, ¿verdad? Que eso entre ellos. Pero el Señor le empezó a decir: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, si tú supieras que el que está hablando contigo es la palabra encarnada, tú corrías de esa agua. Y dice que aquella mujer, hermano, mire, necesitada de Dios y de la palabra, cambiar su vocabulario. Y le empezó a decir: Señor, dame de esa agua. Para que cree este pozo. Ella todavía no había entendido, estaba todavía en términos naturales. Ella estaba hablando de ir a buscar el cántaro, de ir al pozo todos los días. Pero ella decía: si tú me das de esa agua, yo ya no tengo necesidad de venir a este pozo. Y le dijo: mujer, tú estás viendo el que está contigo. Del agua que yo te voy a dar es un agua para el alma. O sea, le quiso decir: lo que yo te voy a presentar, lo que yo te voy a dar es la palabra. Y le dijo el Señor: hagamos algo. Ve y llama a tu esposo, ve a tu marido. Y el que conoce la historia le dijo a aquella mujer: Señor, yo no tengo. Dijo estas palabras: le dijo, tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Ahora, lo que yo quiero enfocarle es esto: el Señor no estaba preocupado por su vida pasada en ella, estaba preocupado por saciar el alma de la mujer, o saciar el corazón de esa persona. Cuando el Señor le dio esa respuesta, mire cómo va cambiando la conversación. Wow, Señor, le dijo, me parece que tú eres un profeta. Salió, olvidó el canto, el
pozo, olvidó el agua y salió corriendo y dijo: he encontrado a uno que me ha dicho la verdad. ¿Qué le quiero decir, hermano? Cuando usted se encuentra con Dios o con la palabra, cuando la palabra, la verdad. Hay muchas personas que miran o vienen a ver es al hombre disfrazado de un saco y de una corbata. Por eso habemos muchas personas mirando los afanes. Yo conozco personas que trabajan los 7 días. No tienen un tiempo para meditar, no tienen un tiempo que un día va a llegar el fin de los días de uno. No tienen un tiempo para ir a dónde va a ir mi alma, a dónde va a ir mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque están en su afán. Esto, nadie lo está mandando a usted que no trabaje, porque volvemos otra vez a la palabra. Si usted no trabaje, dice la Biblia que no. Así de fácil, que no coma. La honesta sobre el perezoso, habla la hormiga. Entonces la palabra de Dios, hermano, tiene su texto y su contexto. Pero cuando Dios se le apareció a aquella mujer y palabra, dice la Biblia, escuche esto en Juan 1:1, y aquel verbo era Dios. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el único Hijo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo. Por eso hoy, hermano, el mejor regalo que usted se puede llevar es a Cristo en su casa. El mejor regalo que usted se puede llevar, confiese. El mejor regalo que usted se puede llevar en este tiempo es la palabra. Es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada. Esto de dos. O sea, la palabra de Dios, la palabra que escuchamos, es una palabra viva y de poder. No es una palabra, escuche esto, el Señor es cierto, fue a la cruz, lo murió, pero también resucitó. Y la prueba es que estamos hoy aquí, hermanos, no porque somos buenos, no porque somos grandes, no, hermano, estamos aquí por la misericordia del Señor. Aquí porque un día, escuche esto, alguien nos habló del Señor, y aún con todo y nosotros decidimos llegar a los. Esto los martes, hermano, es una bendición del Señor, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Pequeños, grandes, adultos. Esa es una bendición. Porque Dios quiere esto, que hoy usted y yo nos llevemos la palabra del Señor. No solamente oídos, sino que también grabada en el corazón. Que hoy usted y yo nos vayamos meditando y pensando. Si nosotros preguntáramos la palabra del Señor, Dios. Pero si usted está ciego, no puede, vuelvo y le digo, congréguese. Efesios capítulo 1 en adelante habla, escuche esto, que Dios estableció en la iglesia, hermano.
Y Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, para edificar a quienes, a los santos, para edificarlo a usted y a mí. Es normal, es esto dentro de los mensajeros. Escuche esto, yo no estoy criticando a los mensajeros, pero escuche esto, es más criticable para usted y a mí que no escudriñamos la palabra del Señor. Que preferimos, escuche esto, conformarnos solamente con un sermón. Dice el Señor que el que solo usted y en mí, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Dentro de la viña del Señor, todo. La palabra del Señor, escucha, también llega para quitar la que Dios pone a través de la boca de un mensajero. En Mateo habla la parábola del sembrador. Ahí usted va a encontrar muchos ejemplos de cómo actúa el enemigo. No crea, hermano, que el hablar la palabra es producto de hermano, requiere un que es un profesional. Primero le enseñar. Si usted quiere ser un hombre para toda buena obra, usted va a encontrar la palabra, que la palabra le va a enseñar a correr. Jesús tuvo a mujer que se le apareciera la palabra en carne. Ya hoy usted y yo no, hermano. Usted tenemos que esforzarnos. Tiene que hacer un sacrificio. Ella tuvo ese privilegio. Nicodemo tuvo ese privilegio. Pero ahora usted tenemos el privilegio de esto, que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Si hoy usted decide qué tristeza, hermano, cuando dentro de la iglesia ponemos por obra la palabra de Dios. Qué tristeza cuando de repente, hermanos, alguien de la nada caemos a gritar, caemos a pelear, y eso da hasta pena anunciarlo, pero eso se dentro de la. ¿Por qué? Porque los que estamos acá y los que estamos allá somos nuestros propios intérpretes. Interpretamos la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Qué tristeza da, hermano, un creyente o un cristiano lleva años y años y años y no obedecemos lo que dice la palabra. Pero qué gusto da, hermano, cuando alguien viene, un recién convertido, y dice: yo quiero a Jesús. Yo no sé lo que estoy haciendo. Y viene y da un paso al frente. Y en el proceso, por ahí, puerta, de repente, de la palabra del Señor. Quiero que me no mire, hermano, y que de repente todo lo mira turbio, todo lo mira, pero conforme sigue caminando, va conociendo la palabra. Esa tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera para mi camino. Pero qué bonito.
y de repente un día confesó sin saber nada, quiero aceptar a Jesús. La congregación recibió que lo ignoraban, y que dicen, yo he puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Bonito, hermano, cuando y en medio usted se va a encontrar sus hermanos. Es que desde todo, y de repente otro oíste al hermano hablando de vos, pero cuando usted es cristiano maduro dicen, déjalo, soy bienaventurado, déjalo que se acuerde de mí. Pero yo decidí seguir sirviendo al maestro. Pero es un proceso, diga conmigo proceso. Dios escucha esto, hermano. No crea usted que se le va a revelar así. No existe eso, hermano. Dios quiere el beneficio de usted, obediencia. Que solo viniéramos y ¡zum!, le aparecieran ahí a usted $1,000,000. No, hermano, no es así. Si usted ve un cristiano es porque lee, es porque se esfuerza, es porque ora, es porque ayuna. Si usted ve a un cristiano que de repente hay un problema entre ellos, no crea que él se queda callado porque no, es que es la palabra. Diga conmigo la palabra. La palabra, hermano, que está de él. Es la palabra. Un día leyó un versículo y dijo, voy a aprender mi historia. Y empezó a repetir la palabra. Y pasaron los años, pasaron el tiempo y de repente llegó la tentación y vino la palabra que hubo estudiado por años. Ahí es donde la palabra se hizo rema. Ahí es donde la palabra se hace viva y eficaz. Si de todo necesitamos es la palabra. Los mensajes, porque todo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 55 dijo ahí el Señor comparaciones y dijo, así como son más altos mis caminos, así como son más altos los cielos. Y dijo, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, dijo, así será que mi palabra que sale de mi boca. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios sale para prosperar, hermano. Usted no se preocupe si ahorita usted no ha cambiado. No se preocupe, siga viniendo, siga escuchando. Pero de algo estamos seguros, la palabra hará efecto en su corazón. Y un día usted tomará y dirá, voy a empezar a caminar a la luz de la palabra. Póngase de pie. Conforme a la luz de la palabra. Levante sus manos al cielo. Repita palabras. Dígalo fuerte, Señor. Señor. Dígalo fuerte, Señor. En esta tarde, hoy domingo, te confieso como Jesús, mi Salvador y el Señor de mi vida. Señor, te acepto en mi corazón. Señor, que sea tu palabra siendo real en mi corazón. Amén. Padre, en el nombre. Porque es importante para nosotros entender. Escucha esto. La Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo.